para conversar más a fondo sobre el programa Puentes. Ya estamos comunicados con el ministro de Gobierno, Carly Bianco. Carly, ¿cómo te va? Te saludamos con la doctora Bertoia y Rinconet. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Bien, el programa Puentes es un programa de la provincia de Buenos Aires que impulsa convenios con municipios para relanzar, digamos, mejorar los centros universitarios. ¿Cómo se encara eso? Sí, mira, es un programa que nos pidió el gobernador, que creemos que desarrollemos hace 2 años. Tiene 2 años el programa y tiene que ver con lo que fuimos viendo en aquella larga campaña por la provincia de Buenos Aires, que nos reclamaban en muchos distritos del interior de la provincia de Buenos Aires, distritos de población relativamente menor y en donde no había universidades, ni sedes universitarias, ni facultades, y que por lo tanto la población, los pibes, las pibas que quieran estudiar una carrera universitaria, o se tenían que mudar o viajar varios kilómetros todos los días, etcétera, o no estudiar. Esas eran las opciones que les quedaban. Entonces, una vez que pasó la pandemia, obviamente durante la pandemia no lo pudimos llevar adelante, a pesar de que era una de las prioridades, uno de los programas prioritarios que nos había marcado el gobernador. Apenas terminó la pandemia, arrancamos con su implementación, y se trata justamente de eso que vos comentas, convenios con municipios y con universidades nacionales que tienen asiento en la provincia de Buenos Aires y con las 2 universidades provinciales, para poder dictar determinadas carreras universitarias vinculadas con el perfil productivo o con las necesidades de los distritos del interior de la provincia de Buenos Aires. Así que ahí empezamos a trabajar con 2 líneas. Una son subsidios que le damos a los municipios, convenios que hacemos con los municipios, en donde la provincia financia la construcción de centros universitarios, o en el caso de que ya existía alguna estructura similar en algunos municipios, ya tenían algunos centros universitarios propios, para ampliarlos, para hacer más aulas, para equiparlos con tecnología, con computadoras, con proyectores, con algunas tecnologías para hacer experimentos o material didáctico para alguna carrera en particular. Eso por un lado. Y por el otro, la oferta de carreras que financia la provincia de Buenos Aires se dictan en esos centros universitarios, y obviamente los docentes los ponen, y la certificación de las carreras perdón, los ponen las universidades que están en la provincia de Buenos Aires. Y de esa forma se arma un trío virtuoso, digamos así, en donde provincia, municipio y universidades nacionales pueden llevar su oferta académica a los distritos del interior de la provincia. Hoy nosotros ya estamos trabajando en 66 municipios con el programa Puente, dictando carreras. Inauguramos anteayer, inauguramos el centro universitario nuevo, inauguramos 28 centros universitarios en 2 años. Tenemos más de 6.000, casi 6.500 alumnos cursando carreras del programa Puente en todo el interior de la provincia de Buenos Aires. Eso es el 1% aproximadamente del total de todos los estudiantes universitarios que tiene la provincia de Buenos Aires, en universidades públicas y en universidades privadas. Son aproximadamente 630.000. Vos me dirás, bueno, pero el 1% es muy poco. Yo te digo, es un montón el 1% en esos distritos, claro, del interior de la provincia de Buenos Aires, que en donde realmente, si alguien quería estudiar una carrera y no tenía los medios, no podía, no tenía la oportunidad, la posibilidad de estudiar, y por lo tanto después, aunque haga un esfuerzo muy grande, probablemente iba a tener menores posibilidades de desarrollo personal, de tener un trabajo más próspero, más digno, una vida más digna, etcétera. Así que realmente muy contentos. Y el otro día, efectivamente, en Mar del Plata, nosotros el año pasado ya habíamos hecho un primer encuentro para compartir las experiencias del primer año, en donde participan, te cuento este último, participaron más de 40 intendentes y representantes de más de 70 municipios, pero intendentes estuvieron presentes 41, creo. Intendentes, entre rectores y vicerrectores, tuvimos 20 de las universidades nacionales que tienen asiento en la provincia de Buenos Aires y de estas 2 universidades provinciales, y después, secretarios de educación de los municipios, expertos en temas universitarios. Estuvo el ministro Sileoni también acompañándonos con su equipo,
y en ese marco, como bien decís, firmamos en total 74 convenios por 5.340 millones de pesos para multiplicar la cantidad de carreras y mejorar y construir nuevos centros universitarios. La verdad que venimos con muy buen ritmo, con una muy buena aceptación. Hay intendentes y municipios de todas las fuerzas políticas participando, todos muy agradecidos, todos muy contentos, porque realmente, mira, lo decía uno de los intendentes que participó de uno de los paneles, Carlos Ferraris, del distrito de Leandro Alem, que le cambió la cabeza al pueblo, decía. Le cambió la cabeza al pueblo. La gente acá, cuando pensaba en estudiar, cuando algunas familias pensaban en estudiar, era un trauma, porque entre otras cosas tenía que perder a su hijo, perder a su hija, que se iban a estudiar a otro lado y que probablemente sabían que no volvía más. Y en muchos casos, gente que, bueno, familias que, bueno, con mucho dolor, tenían que aceptar que por la falta de recursos sus hijos no podían estudiar. Me decía, el pueblo ahora tiene otra cabeza, sabe que hay oportunidades para todos. Obviamente no podemos dictar todas las carreras que se dictan en La Plata, en la capital, en una universidad del conurbano, pero sí estamos dictando carreras que se ajustan a las necesidades productivas o a las necesidades sanitarias o educativas de los municipios. Nosotros lo trabajamos con los intendentes que nos dicen, mira, acá a nosotros nos gustaría tener alguna carrera de programación o de tecnología para que los pibes puedan mejorar su perspectiva de inserción al mundo laboral, inclusive de modo remoto, etcétera, ¿no? Acá nos gustaría tener una carrera más vinculada con determinada industria, acá nos gustaría tener una carrera vinculada a la mejora de la productividad y la competitividad de determinada producción agropecuaria. Bueno, y la verdad que estamos trabajando muy bien, de una manera muy coordinada y articulada, repito, con municipios de distintas fuerzas políticas, con las universidades nacionales y las universidades provinciales de la provincia y bueno, con todo nuestro equipo. Carly, buen día, ¿cómo estás? Te saluda Luciana Bertoya. Te pregunto, ¿cómo estás viendo la situación del anuncio del gobierno de Javier Milei de que va a vetar el presupuesto o la ley de financiamiento universitario? Y por otro lado, que dice que podría llegar a dar un aumento para tratar de desestimular la marcha convocada para el miércoles próximo. No, me parece escandaloso, de la misma forma que lo hicieron con el veto a la nueva fórmula de actualización jubilatoria. Me parece escandaloso y no alcanza con que anuncien un pequeño aumento en los salarios para evitar la marcha. La marcha se va a hacer bajo cualquier circunstancia porque no se trata solo de un tema salarial, ni mucho menos solamente un tema salarial, que además es gravísimo lo que está pasando en las universidades. Te lo digo porque yo soy docente universitario, yo sigo hace 24 años y medio, te doy clases en universidades nacionales y hoy tenemos, los docentes universitarios tenemos el salario más bajo desde entonces, en términos reales. El otro día saqué las cuentas. La inflación, desde que llegó Milei, ¿no? La inflación fue acumulada de diciembre hasta acá, fue de 114%, de 134%, y el salario docente aumentó 86%. En términos reales se perdió un cuarto del poder adquisitivo. Los trabajadores de las universidades, los docentes universitarios fueron los que más capacidad adquisitiva de salario perdieron de toda la Argentina, así que es escandaloso desde ese punto de vista, pero por otro lado, se decía recién, no se trata solo de un tema salarial, se trata de un problema de financiamiento de las universidades. Cortaron, con el presupuesto prorrogado, dijeron que ese era todo el presupuesto para el año que tenían las universidades al principio del año. Las universidades empezaron a alertar que con ese presupuesto algunas llegaban a mayo, otras llegaban a junio, otras llegaban a julio, pero no mucho más de ahí. De hecho, este año, en mi caso particular, no te lo cuento porque fue para mí muy duro decirlo. Empecé el cuatrimestre pasado con mis alumnos diciéndole, bueno, muchachos, es el primer cuatrimestre en 24 años que yo empiezo el curso y no sé si termina el curso. Sí, les ha pasado a varios. Por eso. Y en ese marco, como no aumentaban los recursos ni siquiera para el funcionamiento de las universidades. Cuando digo el funcionamiento, es para que las universidades paguen la luz, paguen el gas, paguen los servicios básicos de limpieza, etcétera. En ese contexto, como no enviaban más recursos y estábamos llegando en las universidades a quedarnos sin presupuesto, las universidades nacionales estaban quedando sin presupuesto,
se hizo aquella marcha, que si mal no recuerdo fue el 23 de abril, y a partir de esa marcha, una de las más grandes de la vuelta a la democracia, probablemente a partir de esa marcha tuvieron que soltar algunos fondos adicionales para funcionamiento de las universidades, lo que permitió que sigan abiertas durante este año. Pero lo que nunca enviaron, y el ajuste es brutal cuando uno analiza el presupuesto, inclusive del año que viene, lo que nunca enviaron a las universidades es el presupuesto que utilizan las universidades para sus otras funciones sustantivas, para investigación, para actividades de ciencia y tecnología, para transferencia tecnológica a las industrias, para actividades de extensión universitaria, y bueno, y las universidades fueron cerrando esas actividades. Y el otro día fui a la Universidad Nacional de Quilmes a firmar un convenio para la compra de 200.000 raciones de un producto que hace la Universidad de Quilmes en su planta de alimentos, que es la Super Sopa, que nosotros queremos reforzar en los comedores del conurbano bonaerense, donde estamos trabajando con el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana. Queremos mejorar la oferta de alimentos, la entrega de alimentos en los comedores, ante otras cosas, ante el retiro del gobierno nacional. Así que estuve ahí en la universidad firmando convenios y me decía el rector, Alfredo Alfonso, que los investigadores del Departamento de Ciencia y Tecnología, que tienen experimentos, que vienen a cultivos, etcétera, que vienen haciendo hace más de 10, 12 años, y que como hoy no tienen los recursos para continuar con esos experimentos, le estaban pidiendo que la universidad compre nitrógeno líquido para aplicarle un proceso de criogénesis a esos cultivos, a esos experimentos, para directamente congelarlos, como saben que no los pueden continuar, para congelarlos, guardarlos, y bueno, cuando haya presupuesto retomar los experimentos, porque no lo pueden cortar, porque se pierde el trabajo quizás de 10, 12 años. La actividad científica, que probablemente Milei no tenga ni la más mínima idea de lo que habla, la actividad científica es una actividad que necesita una permanencia en el tiempo, que se van haciendo mejoras y llegando a resultados de manera paulatina, etcétera, hasta que se llega a un resultado final, a un resultado concreto, que es lo que hacen todos los países desarrollados del mundo, básicamente. Pero bueno, mirá cómo estaremos, que nuestros investigadores hoy quieren congelar sus experimentos en el tiempo para cuando aparezca un presupuesto. Realmente penoso, muy triste lo que está pasando. Carly, muchísimas gracias por esta entrevista. A ustedes, un abrazo. Conversamos con Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.